volvemos a lo del principio, bueno, el estado del arte del debate y la conceptualización de la agricultura familiar, ¿no? Como dijimos antes, no hay una definición taxativa, unívoca y acordada y consensuada por todas las partes, actores, sujetos, ¿no? En la que todos se sientan representados. Lo que hay es controversia, ¿no? En cómo se lo define, ¿no? Está claro, capaz, en el sentido más romántico, más ideal, como nos pasó al principio a nosotros acá, cuando dijimos todas las cosas lindas, ¿no? Después dijimos, bueno, pero ojo, capaz, ¿no? Pero cuando hay que ir como a los bifes de decir, bueno, a ver, pongamos variables que nos permitan definir y decir quiénes son, quiénes no son, contarlos, ver dónde están, ¿no? Bueno, ahí todavía eso está en discusión, en construcción, en ebullición, en tensión. Hay más de 36 definiciones que han adoptado distintos países sobre el concepto. En América Latina, no sé cuántos países somos en América Latina, 15, seremos 16, 17, 20. Bueno, hay más de 12 definiciones, imagínense. O sea, estamos todos midiendo cosas distintas y los documentos oficiales llamando a cosas distintas, ¿no? Pensando en cosas distintas, da cuenta de ese estado. Algunas características que sí, de alguna manera, como que son las que están en común o más en común, digamos, en todas esas miradas y definiciones, tienen que ver con esto, ¿no? Por un lado, la integración entre la unidad productiva con la unidad doméstica, ¿no? La coexistencia en un mismo espacio físico de lo productivo y la vida doméstica, la vida familiar, que lo predominante no es el trabajo asalariado, el trabajo en relación de dependencia, ¿no? El trabajo con patrón, ustedes habían dicho antes también, ¿no? Trabajo sin patrón como característica definitiva, ¿no? Bueno, esto no es taxativo, sino lo que dice es que lo que sí predomina es el trabajo familiar, ¿no? No es lo predominante la explotación del trabajo asalariado. Hay algunas definiciones que son más extremas en un punto, en un sentido, otras que son más laxas y entonces reconocen hasta 2, 3, bueno, distintos trabajadores permanentes, no permanentes. Bueno, es todo un campo de discusión que hay ahí en torno a eso. Sí que se va construyendo como un concepto paraguas que engloba distintas identidades y particularidades muy propias de territorios concretos, sujetos concretos, producciones concretas, ¿no? No es lo mismo el campesino en el mundo andino, no es lo mismo el campesino en Centroamérica, no es lo mismo en Misiones, en la Patagonia, en Santiago del Estero, ¿no? Lo que contamos acá, sujetos que viven de la tierra, que trabajan la tierra, que cumplen muchas de las cosas que ustedes pusieron al principio, en todos esos contextos que dentro de todos somos bastante parecidos, porque todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Bueno, es muy distinto, ¿no? Imagínense si además es África, si además es Asia, si además es... La producción es la principal fuente o de ingresos, la comercialización, o de los bienes consumidos, o de ambas, ¿no? El autoconsumo, esas son dos cosas que ustedes también marcaron al principio. Algo que se hace como énfasis y también es parte de buena discusión es, bueno, lo que caracteriza es que no hay un gerente a cargo, ¿no? No está terciarizada la dirección, la gerencia, el control de la unidad esa económica, esa unidad productiva. Eso en un punto se entiende en términos de qué es el trabajo familiar, la fuente de trabajo predominante. Ahora hay otras definiciones que van más en el sentido de que, bueno, lo que hay es un equilibrio en el control de los recursos económicos en la familia, ¿no? Y bueno, eso ahí uno podría discutir o poner un signo de pregunta grande y decir, bueno, ¿en qué medida ese campesino, aunque no tenga trabajo, aunque no contrate un gerente, aunque no tenga un CEO que le maneja y le define qué cultivo es mejor hacer o no hacer, o aunque sea dueño de su tierra y tenga papeles y no le pase como a los de Santiago del Estero, aunque tenga su tractorcito, aunque tenga en el contexto de concentración del sistema agroalimentario, hasta qué punto es dueño del control de, ¿no? Todo ahí hay toda una discusión que tiene que ver con lo que planteaba acá el grupo de la soberanía alimentaria. Antes de que se me duerman acá, que están a los bostezos, sí se destacan todas las definiciones o eso que Chayanov en algún momento o es pionero en esa lógica de esto de la racionalidad particular del campesinado, digamos, ¿no? A pesar de que fue denostado mucho tiempo Chayanov, después hasta estas miradas más institucionalistas reconocen
que hay una racionalidad particular, que no es la racionalidad estrictamente económica o economicista de querer maximizar el rendimiento, maximizar la producción, maximizar el beneficio económico, sino que busca tener más producción, busca mejorar su renta, pero como que esa función de maximización está sujeta a determinados criterios que tienen que ver con cuidar el patrimonio, cuidar la tierra para heredarle a los hijos, ¿no? Cuidar intergeneracionalmente el patrimonio de la familia, ¿no? La tierra es como lo único que tiene y entonces no la quiere agotar, la quiere cuidar y capaz que resigna de ganar hoy, pero pensando en cuidar la tierra para que los hijos hereden la tierra, ¿no? Como que hay otros criterios que están sujetando esa lógica. No funciona la lógica extrema del mercado capitalista de maximizar y maximizar y maximizar, ¿no? Como que hay otros, quieren producir más, quieren mejor renta, pero eso está sujeto a otros principios, a otros valores. Eso también, todo eso, traducir eso a cómo se mida eso cuando salen los censistas a ver si sos agricultor familiar o no. Imagínense el bolonqui que es, ¿no? O toda la discusión que puede generar ponerse a querer definir eso, operativizarlo, que es más un modo de vida, más que un modo de ganar dinero, ¿no? Yo no lo hice el power con las palabras que pusieron ustedes al principio, ¿eh? No es que lo armé ahora. Que no, como que no hay una lógica, tiene que ver con lo anterior, lo de la racionalidad, ¿no? Como un nivel de consumo que tiene que ver con las necesidades, no con la ostentación y con el consumismo como desenfrenado, ¿no? Que hay una lógica de adaptación o de resiliencia a las distintas coyunturas, ¿no? Hay un momento que, bueno, la cosecha es buena y fue buena y este año nos va bien y cambiamos la camioneta o compramos el tractor o sacamos un crédito o lo que fuese, o ponemos la plata en el chancho depende en el nivel en el que estemos, ¿no? Digo, vamos ahorrando en la chancha para tener después lechones y vender. Y después viene un año malo de sequía o lo que fuese, bueno, y nos adaptamos, ¿no? Como una lógica de adaptación, resiliencia, que son productores que están insertos en territorios, en dinámicas sociales, culturales, económicas, territorializadas, locales, regionales, ¿no? No son economías de enclave como era la forestal, como es la megaminería, ¿no? Digo, bueno, ahí podríamos discutir, estas son cosas también que están en discusión o que se discuten, ¿no? ¿Hasta qué punto el chacarero chiquito, que es un eslabón más de la cadena del agronegocio, de la soja, de lo que fuese, ¿no? Y en realidad le compra la semilla que la hace una multinacional, usa la tecnología del tractor que diseña y fabrica una multinacional, vende a través de un acopiador que es una multinacional? Bueno, ¿hasta qué punto tiene una vida localizada, ¿no? Arraigada en una dinámica local, o es un enclave muy particularizado, ¿no? Un mini enclave, no es el enclave de Mineral La Lumbrera o de la Forestal ocupando media provincia de Santiago del Estero, son como microenclaves. Bueno, son cosas que están en discusión cuando se habla de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial, se discuten todas estas cosas. Y toda otra discusión tampoco tiene que ver con, y ahí se va poniendo romántico, ¿no? Eso que decían ustedes al principio, o ideal, ¿no? ¿Hasta qué punto la agricultura familiar es positiva porque genera servicios ecosistémicos, porque cuida el ambiente, porque cuida la naturaleza, o porque genera otros bienes intangibles, porque preserva el patrimonio cultural, las tradiciones, las costumbres, ¿no? El derecho a no migrar, esa es como una discusión más europea, ¿no? Pero que se está dando cada vez más también en nuestros países, ¿no? De en qué medida deberían los sectores urbanos preocuparse porque se promueva, se apoye y se estimule el arraigo de la agricultura familiar allá, en su campo, en su territorio, en su provincia, en su localidad, para que no vengan a seguir engrosando las mega áreas metropolitanas, las ciudades cada vez más grandes y más grandes y más grandes, y que no alcanzan los servicios públicos, no alcanza el transporte, no hay trabajo, todos los conflictos de la cuestión urbana en esta época, y en qué medida la promoción o el respeto, el cuidado de la agricultura familiar se encadena con esas otras discusiones urbanas que en muchos sentidos, en mucho tiempo,
parecían como cosas que no tenían punto de contacto. Y entonces, bueno, como ven, para tratar de construir una definición para satisfacer al marcianito del principio, uno termina siendo chinos, ¿no? Como las definiciones que hicimos nosotros acá, o como la definición oficial de la FAO, que es la agricultura familiar es una forma de organizar la agricultura, ganadería, administrada y operada por la familia, que depende del trabajo familiar, tanto de mujeres como varones. La familia y la granja están vinculadas, coevolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, ¿no? O sea, termina siendo tanto que no dice nada, o como que es difícil decir, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? O sea, porque no está fácil en ese sentido. Bueno, en lo que ellos contaron, ese texto reconoce cómo la experiencia de las reformas agrarias en América Latina, cuando los gobiernos se enfrentaron, obligados por las revoluciones o como parte de su propia política, a distribuir la tierra, tuvieron que construir el concepto de unidad económica, que era el que, ¿cuál es la superficie de tierra que más o menos le alcanzaría? Si yo le tengo que repartir la tierra y darle a cada campesino que tengo en Nicaragua, en Guatemala, en Bolivia, ¿dónde fue? Bueno, ¿cuánto le doy? ¿Cuál es la unidad económica familiar? ¿No? ¿Cuánta tierra necesita para una familia tipo de tantas personas, para estos cultivos? Bueno, va reconociendo, lo que contaban los compañeros es, bueno, va recogiendo el carretel, ¿no? Y va reconociendo de otras experiencias y de otros orígenes, ¿no? En este debate se va reconstruyendo el concepto también, ¿no? Sí y no, bueno, o parte del debate, ¿no? Porque eso no es fácil traducirlo, ¿no? O sea, está bien como idea, ahora después eso en cada lugar se traduce de un modo distinto, ¿no? O sea, ¿cuál es la unidad económica? Es un concepto en realidad que se discute al mismo tiempo y que merece discutirse, ¿no? ¿Cuál es la unidad económica típica, variable o familiar en la Patagonia, ¿no? ¿Y cuál es la unidad económica en Rojas o en Pergamino? ¿O cuál es en Bolivia, ¿no? O sea, en Chile, por ejemplo, dicen, bueno, tienen una tipología que es hectárea con riego y toman el valle del río Maipo y entonces hasta 12, como usan eso como unidad homogénea, ponele, ¿no? O sea, hasta 12 hectáreas de tierra con riego en el valle del río Maipo es como, ya si tenés más de eso, es como que sos como si fueras Grobo, ¿no? Pero bueno, para ellos 2 hectáreas, para nosotros 2 hectáreas parece casi que una cancha de fútbol, y para ellos 2 hectáreas, bueno, en Centroamérica mucho más chico todavía, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión que es muy contextual, ¿no? Y que es parte de la complejidad. Representa 16 millones, más de 16 millones de productores en América Latina, unas 60 millones de personas, el 81%, más del 80% de los productores agropecuarios de América Latina son agricultura familiar, ¿no? Y ocupan solo el 23% de la superficie agrícola. Más de 80% sobre el total de productores y solo 20% en términos de distribución de la tierra. Esto ya pasó. Bueno, eso después lo pueden leer. Son 2 cuadritos que están también en este estudio. Para cada país toma los datos de la definición operativa que construyó el Censo y el Ministerio de Agricultura. Esas son todas definiciones distintas, digamos, ¿no? Pero suponiendo que uno reconoce que lo que llaman en agricultura familiar acá es esto, lo que llaman acá es esto, ¿no? Y más o menos construyendo una mirada homogénea sobre eso, los datos para toda América Latina, ¿no? Sobre el total de explotaciones, cuáles son el porcentaje de los que son de la agricultura familiar. Ven en todos lados la última columna de allá, 80, 70, 90, 51, donde menos, ¿no? O sea, la agricultura familiar es el sujeto agrario predominante en cantidad del campo, no solo argentino, latinoamericano. En Honduras se parece más. Hay países donde más,
esto en el mundo andino y en el cono sur, pero en el cono sur también. Nosotros el último dato que tenemos, que es el del censo 2002, ahora vamos a tener el nuevo censo cuando salgan los datos, es 65%, ¿no? Lo que en ese momento llamábamos pequeños productores. En el censo 2002 todavía no estaba la categoría como agricultura familiar, era pequeños productores. A mí me parece importante que si miramos Argentina, ese es un dato del último censo agropecuario, que es el del 2002. Bueno, hubo en 2008, pero justo agarró el conflicto por las retenciones y entonces no tiene validez. Tenía problemas metodológicos porque se hizo las apuradas, hubo provincias donde hubo boicot al censo, entonces los datos tampoco son representativos, no son válidos los datos para la mayoría de las regiones. Y bueno, esto es superficie promedio por explotación, ¿no? Total y promedio por explotación de todo el sector, país por país, y lo otro de la agricultura familiar, ¿no? Esto que charlábamos antes, que son muchos productores y tienen acceso a muy poca tierra. Bueno, se ve claramente en la diferencia entre las superficies promedio. En este caso, que son los países que tienen menor superficie, más chiquitos, capaz no les llama tanto la atención, pero cuando pasamos a los nuestros y al cono sur, por ejemplo, el promedio del cono sur del sector es 195 y de la agricultura familiar es 47. En Argentina el promedio es 524 hectáreas por explotación y en la agricultura familiar 107. Y es 107 porque hay regiones como Patagonia que te suben el promedio, ¿no? Te lo hacen explotar, pero si vos vas a Santiago del Estero, bueno, no, Santiago del Estero tampoco, pero vas a Misiones o vas a otras regiones donde son todavía mucho más. Y aparte en este censo no estaba contemplada la agricultura, lo que ahora llamamos la agricultura periurbana, la agricultura, ¿no? Digo, hay otras formas que tampoco, entonces, bueno, las huertas que hablaron ustedes al principio, urbanas, no urbanas, bueno, todo eso tampoco está acá. ¿A los grandes productores o a todos? No, a todos. Y el otro es agricultura, la definición homogeneizada con la agricultura familiar. En el caso argentino es lo que en el censo 2012 llamó pequeños productores. Bueno, y listo. Esa última puede ser. Algunos datos, esos son datos del INTA, pero que son a partir del censo y con otras fuentes de lo que significa en Argentina, ¿no? Entonces, el 55% de las producciones en Cuyo son de la agricultura familiar, el 79% en NEA, el 81% en NOA, el 59% en Pampiana, el 48% en Patagonia. La agricultura, sobre el total de la producción, el 88% de la mandioca, el 62% de la yerba mate, el 44% del algodón, el 22% de la caña, etc. El 53% del trabajo, el 30% del valor bruto de la producción, el 13% de la tierra y el 66% de las unidades productivas. También datos del 2002. Datos 2002. Datos, el último censo, el último dato relevamiento que tenemos es 2002. ¿No aparecen los cereales por algún motivo especial? No, porque porque es donde menos, son las cadenas donde es más relevante el aporte. Que apareciera también, ¿no? Para compararlo. Sí, a ver si lo tengo acá. Pero esos son los sectores donde es más alto, ¿no? Ahora, hay otro trabajo que queda también para que ustedes lo lean después. Este es un trabajo, se llega a ver ahí. Miren el loguito, ¿no? O sea, miren lo nuevo de esta publicación. Esta es una publicación, ven que dice, la tapé. Ministerio de Producción y Trabajo, Secretaría de Agroindustria. Es de ahora, es de este último mes. Esta publicación salió con la ley de ministerio modificada del último ajuste. Bueno, aún lo que charló antes, que dijo alguien antes, ¿no? Del recorte, de la agricultura familiar, digo, aún en ese contexto hay publicaciones oficiales reconociendo el aporte y el volumen y el rol, ¿no? O sea, de lo que significa el sector, aunque no hay políticas o no hay presupuesto, pero hay, o sea, digo, para poner de manifiesto lo innegable de la existencia del sector y de la producción, del aporte económico, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pueden ver después, son un par de infografías respecto de lo que representa en distintas cadenas, ¿no? En miel, en horticultura, en tabaco, lo pasé rápido, bueno. Pero bueno, después lo leen, esto queda todo, producción porcina, caña de azúcar, tabaco, Mendoza. Bueno, y me pasé solo 14 minutos, disculpen. Gracias.